Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, presidente. Indudablemente Cúcuta hace 2 siglos, con Ocaña, Pamplona, fueron el escenario, digamos, de una de las grandes luchas progresistas latinoamericanas, la independencia, la república. Por allí pasó la campaña admirable que juntó el Caribe colombiano hacia Venezuela, hacia Maracaibo, pasando por Cúcuta. La lideró Bolívar, un joven en ese momento. Y esa ruta incluso debería ser hoy, fuera de la centralidad de Bogotá completamente, una ruta de prosperidad económica. Pero 2 siglos después tenemos lo contrario. El Duque sacó supermayoría electoral en Cúcuta, más que en Antioquia. Casi que se puede convertir Cúcuta en una gran capital del proyecto político que hoy gobierna Colombia. Sin embargo, el resultado de ese hecho político hoy, y en esto me gustaría que los ponentes me ayudaran, es que Cúcuta se ha convertido en una de las ciudades donde la pobreza crece más rápido que en toda Colombia. Ya es una de las ciudades más pobres de Colombia. Decía el periódico esta mañana, o las redes, que había llegado a un 97% la ocupación de UCIs por el problema del COVID, es decir, a punto del colapso. Hambre, enfermedad y encima una especie de régimen de facto por parte de grupos clandestinos ligados a todo tipo de actividad económica ilegal en la frontera, que casi ha dominado sus instancias políticas. Incluso uno de sus alcaldes hoy preso por asesinato. Es muy querido por la población en un sector, pero ni más ni menos es responsable del genocidio en el norte de Santander. Y a veces uno se pregunta qué ha pasado en 2 siglos para que lo que fuera otrora la vanguardia intelectual y real de la lucha por la independencia de la república y la democracia hoy esté en la situación que está. Yo creo que se necesita un plan de emergencia. Cúcuta, para que los colombianos veamos desde otra óptica, está a 1 hora del mar. Si hubiese un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de Maracaibo, 1 hora del mar. Esa opción que sería importantísima para la industrialización y el progreso de la frontera, la usan hoy son los narcotraficantes. Lamentable. Un minuto más para que termine, senador Petro. El cierre diplomático comercial de la frontera ha llevado a Cúcuta a una de las crisis sociales no solamente más grandes de su propia historia, sino de toda Colombia, según las estadísticas de hoy. La ciudad que le dio todo su apoyo al presidente, hoy muere. A mí me parece, presidente, que debería haber un plan de emergencia, por lo menos UCIs que hoy transitoriamente sobran en Bogotá, deberían ser trasladadas inmediatamente a Cúcuta. Que debería haber un plan de emergencia social para resolver problemas acuciantes de hambre, y que debería resolverse el problema diplomático con Venezuela. Ya me acusarán de comunista, socialista, pamplinas. Si se resuelve el problema diplomático colombo-venezolano, Cúcuta podría volver a prosperar. Y uno de los proyectos fundamentales que 2 siglos después podríamos realizar, de acuerdo a la campaña admirable, es que Cúcuta se pudiera ligar en tren moderno con el lago de Maracaibo. Un minuto
presidente. Un minuto más, senador, para que termine. Para poder garantizar la industrialización de la frontera, ¿qué es lo que puede garantizar que esa frontera deje de estar en manos de grupos fascinerosos dedicados al narcotráfico y que están controlando realmente la frontera colombo-venezolana? Le uso la palabra al senador Mejía. Gracias, señor presidente. No, es que oyendo la intervención de Petro, quería decirle que yo estoy de acuerdo en parte de lo que él dijo. Es verdad que esa zona de frontera con Venezuela masivamente apoyó al presidente Iván Duque. Y yo creo que lo sigue apoyando, y la razón, senador Petro, es porque esa zona de frontera, los habitantes colombianos de la zona de frontera con Venezuela han sufrido el rigor de ese socialismo, de ese comunismo, de ese régimen dictatorial, de esa dictadura, narcodictadura venezolana. Y por eso es que ellos le tienen tanto temor a ese modelo. Y usted dice que por decir que se reanuden las relaciones con Venezuela lo van a tildar de comunista o de socialista. Pues puede que usted quiera camuflarse y tratar de hacerle ver a Colombia que eso es mentira, como hizo Chávez. Pero aquí todos sabemos que usted es comunista. Entre otras cosas, estoy seguro que su gran sueño es llegar a la presidencia de la República, cosa que yo estoy seguro no va a ocurrir, porque este país no quiere sufrir los rigores de una dictadura de esas, y su sueño sería levantar la frontera. Es que, con esto termino, presidente, uno no puede olvidar quién es el señor Petro. El señor Petro, dice Diosdado Cabello, el segundo del régimen de esa narcodictadura, que fue a pedir a la financiación para la campaña de él, y sus fotos con Hugo Chávez y con todos los, digamos, los jefes de esa narcodictadura venezolana han sido cercanos a él. Entonces, no trate aquí de engañarnos, señor Petro, que nosotros sabemos muy bien que su gran sueño es convertir a esta patria en una nueva Venezuela. ¿Sabe una cosa? No se lo vamos a permitir los colombianos, porque la enorme mayoría de ciudadanos colombianos queremos vivir en libertad y en democracia. Gracias, señor presidente. Con mucho gusto, senador Petro, ahora para su réplica. Sí, es que esa atrofia ideológica es lo que ha llevado a Cúcuta al desastre social. Asignar todo de comunismo, de socialismo, no sé qué. Mire, senador Mejía, tiene más fotos Uribe con Chávez que conmigo. Se parece más el gobierno de Duque al de Maduro, porque ambos proponen depender del petróleo, que lo que yo propongo, que es depender del trabajo, de la agricultura, de la industria. Hagamos un esfuerzo racional, a ver si me lo permite, senador Mejía. Francia y Alemania han hecho guerras entre sí, durísimas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, la mayor parte del comercio francés va hacia Alemania y el alemán va hacia Francia. Y lo mismo ocurre entre Francia y España. Y lo mismo ocurre entre Estados Unidos y Canadá. La lógica económica capitalista, senador Mejía, indica que los grandes poderes comerciales globales se dan entre vecinos. De hecho, Colombia solo exportaba productos industriales de alto valor agregado y agroindustriales a su vecino, Venezuela y Ecuador. Y por ideologismo acabaron con todo eso y se tiraron a Cúcuta. Se tiraron a Cúcuta. Independientemente de cuál sea el régimen en Venezuela o en Colombia, nosotros proponemos, por ejemplo, en el caso colombiano, desarrollar el capitalismo en Colombia, que ustedes no han sido capaces por estar ligados a premodernidades feudales, como la gran propiedad de la tierra improductiva, por ejemplo. Desarrollar el capitalismo, claro que significa libre iniciativa y significa industrialización en la frontera, significa recoger una gran lección del capitalismo mundial. El comercio se hace entre los vecinos.
Podríamos recuperar 5.000 millones de dólares de exportación a Venezuela y otros tantos a Ecuador, si simplemente fuésemos pragmáticos, no ideologistas. Y eso desarrollaría no el comunismo, al cual tampoco le interesa el comercio internacional, y lo que plantea es una estatización de medios de producción, sino que permitiría es el desarrollo del capitalismo en Cúcuta para aumentar producción, riqueza y progreso a su población. Eso es lo que estamos proponiendo. Cuando creo que un proyecto como el ferrocarril... Un minuto para que termine, senador Petro. Cuando un proyecto como un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de Maracaibo, estoy proponiendo a través de esa propuesta comunismo, o la plataforma a través del desarrollo del capital fijo que representaría ese proyecto de la industrialización de la frontera. Senador Mejía, la mejor manera de acabar el narcotráfico y la ilegalidad es industrializando. Y yo creo que Cúcuta es una de las ciudades que podría tener mayor poder de industrialización si la acercamos al mar. Y si permitimos que por lo menos la iniciativa privada y libre en la ciudad de Cúcuta pueda ser. Ustedes la han negado por un ideologismo, por ver fantasmas y espectros en todas las fronteras, en lugar de ser pragmáticos y llevar el bienestar a la gente. Normaliza usted las relaciones con Venezuela y no se va a volver comunista, pero sí va a lograr que el progreso... Tiene usted la palabra, senadora Aida Abella. Muchísimas gracias, señor presidente. Ya que estamos mirando este problema de la frontera, yo quería pedirle a la señora canciller si es que sabe que cuando los países no tienen relaciones diplomáticas, siempre hay un tercero que hace la representación oficial. Nosotros tenemos en Venezuela 3.5 millones de colombianos, que cuando quieren hacer alguna diligencia en la embajada, pues no hay embajada. Pero eso es de elemental principio de la diplomacia. Yo no sé, este gobierno nombra unos personajes que no sé de dónde los sacan. Realmente nombran ministros para que conozcan el país y no porque conocen el país. Y yo creo que si hay algo que hacer en todas las fronteras, es eso, presidente. Hasta donde conozco un poquitito nomás de mi larga estadía y el trabajo de pronto en Naciones Unidas que hicimos, pues esto es de elemental actividad de cualquier canciller en cualquier país del mundo. Pero quisiera también decirle, presidente, que la situación realmente en todas nuestras fronteras es realmente delicada. Y yo creo que hay necesidad de aprobar este proyecto, de decir que realmente nos pertenece, hacer algo por una ciudad tan importante como Cúcuta, para su desarrollo, para toda una serie de cosas. Pero me inquieta algo, presidente, que no puedo dejar de decirlo, y es que estas palabras que he escuchado aquí de que ustedes no serán presidentes, de que ustedes no serán parlamentarios, nos costó la vida a más de 6.000 de nuestros militantes. Y esto me angustia, porque es hecho por una persona que está aquí con nosotros presencialmente. Y tras de todas las amenazas que nos llegan, que nos dicen que nos van a matar, que bueno, todas las cosas habidas y por haber todas las semanas, entre esas a Gustavo Petro, a mí sí me parece, señor presidente, que cualquier cosa que nos llegue a pasar, pues si aquí mismo nos están diciendo que no nos van a dejar, pues a mí sí me parece que realmente es una amenaza vedada y clara, en la cual realmente hacemos responsables de lo que nos pasa a nosotros. Muchas gracias, presidente.